Hola, ¿qué tal? Dentro de la materia de Derecho Laboral 2, el tema que nos ocupa en esta ocasión es la finalidad del derecho procesal laboral. Pero antes de entrar al estudio de este tema, creo que es importante diferenciar a lo que nos referimos con derecho laboral sustantivo y derecho laboral adjetivo, también llamado derecho laboral procesal. Por un lado, el derecho laboral sustantivo trata sobre todos aquellos principios, derechos y obligaciones que las leyes del trabajo reconocen y otorgan a los patrones y obreros, mientras que el derecho laboral adjetivo o procesal nos habla respecto de todo aquello que trata de la aplicación y ejercicio de estos derechos que nos da el derecho laboral sustantivo, así como también la intervención de los órganos administrativos y jurisdiccionales del Estado en la materia del trabajo. Entonces, ¿cómo se define el derecho procesal laboral? La doctrina siempre empieza todas las definiciones que veamos con la frase un conjunto de normas. Sin embargo, en esta ocasión diremos que son todas aquellas reglas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales en materia del trabajo y determinan el proceso o los pasos a seguir dentro de estos tribunales. Una definición un poco más formal sería que el derecho laboral procesal es la rama del derecho que conoce de la actividad jurisdiccional del Estado respecto de la aplicación de las normas con motivo de las relaciones obrero-patronales. ¿Cuál es entonces el fundamento constitucional del derecho procesal laboral en México? Pues bien, su fundamento legal lo encontramos en el artículo 123 constitucional, que nos habla o que nos determina todos los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores y los patrones. Sin embargo, antes de abordar el contenido y específicamente las fracciones que fundamentan el proceso en México, creo que es importante señalar que este artículo 123 y estas fracciones sufrieron una reforma importante en el año 2017. De manera general, estas reformas que están contenidas en este artículo intentan o intentaban otorgar mayor libertad sindical y mayores derechos de negociación colectiva para los trabajadores, evitando con esto los llamados contratos de protección patronal. Y estos contratos de protección patronal no eran otra cosa más que contratos colectivos que se firmaban entre los dueños de la fuente laboral y los propios sindicatos sin el conocimiento o el consentimiento de los miembros de este sindicato. Incluso estas firmas de contratos colectivos de trabajo se firmaban antes de que siquiera pudiera operar la fuente de trabajo. Por lo tanto, estos contratos eran una simulación en la cual el contenido del contrato era totalmente a favor del patrón y los trabajadores pues no tenían ningún poder de negociación. La reforma, que fue impulsada por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto en el año 2016 y que como ya dijimos fue aprobada en el año 2017, además de esta libertad sindical a la que estamos haciendo referencia, también proponía una modernización del sistema de justicia laboral que actualmente seguimos teniendo, provocado esto por las grandes presiones que a lo largo de la historia hubo respecto de los sindicatos independientes, los propios trabajadores y también presiones internacionales en donde señalaban la falta de imparcialidad y transparencia que tienen las juntas de conciliación. Debido a estas reformas que provocaron un cambio estructural y también un cambio en los procesos de la impartición de justicia, es que el legislador determinó fundamental otorgar un periodo de tiempo para poder equipar y capacitar a estos nuevos funcionarios con todas las herramientas necesarias para poder echar a andar de manera exitosa el nuevo sistema de justicia laboral. Es por ello que el legislador le dio a esta reforma una vacatio legis o un periodo, como se le conoce en derecho, una vacación legal de aproximadamente 5 años, dependiendo de la competencia o de la materia, si es federal o si es local.
Esta reforma que ahorita analizaremos un poco más a fondo en cuanto al proceso, implica que para el año 2022 las juntas locales desaparezcan y se inicien con los tribunales locales laborales. Y para el año 2023 las juntas federales desaparezcan e iniciemos con los tribunales federales en materia laboral. Obviamente estos tribunales laborales van a ser dependientes del poder judicial, ya sea estatal o federal, según la materia o la competencia que corresponda. Habiendo señalado esto, ya podemos iniciar entonces al análisis de este artículo 123 en sus fracciones 20, 21 y 22. Pero también es importante señalar que este artículo 123 se encuentra separado en dos apartados. En el apartado A nos hace referencia a todos los derechos que tienen los obreros, los jornaleros, los empleados domésticos y los artesanos, mientras que el apartado B nos habla de aquellos trabajadores que se encuentran al servicio del Estado. Entonces, este artículo hace la diferenciación entre los trabajadores de manera general, que se encuentran en el apartado A, y los trabajadores al servicio del Estado, que se encuentran en el apartado B. Para fines de esta materia, nos vamos a enfocar en el apartado A, que habla de los trabajadores en general. Y las fracciones 20, 21 y 22 que señalamos ahorita son las que marcan las bases constitucionales del proceso laboral en México, y son estas fracciones las que sufrieron parte de la gran reforma que hablamos del año 2017. Por lo que vea la fracción 20 del artículo 123, nos establece que los conflictos que se den entre los trabajadores y los patrones serán resueltos por los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de los estados, como ya mencionamos anteriormente. Nos habla también de que las resoluciones y las sentencias que se dicten por estos tribunales y que pongan fin al conflicto obrero-patronal deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Pero estos principios no solamente van a aplicar para las sentencias que se dicten, sino también para todo el proceso. Y el principio de legalidad, que es el primero que nos señala, nos habla de que todas las actuaciones que hagan estos tribunales y las demás autoridades que se involucran en el proceso laboral se apeguen 100% a lo que dice la ley. Es decir, que haya un ordenamiento legal, una ley, una norma o un reglamento que los faculte para actuar dentro del proceso. Por lo que respecta al principio de imparcialidad, se refiere a que estas autoridades laborales, administrativas o jurisdiccionales tengan pues un criterio que no sea a favor de una u otra parte, que no traten de beneficiar al patrón o al trabajador sin siquiera haber visto las constancias laborales o haber hecho el estudio del caso, sino que lo que se dicte y lo que se actúe dentro del proceso sea única y exclusivamente para llegar a la verdad y a la justicia jurídica que le pueda corresponder tanto al trabajador como al patrón según sea el caso. Por lo que respecta, por lo que ve al principio de transparencia, que va un poquito ligado al principio de legalidad, se refiere a que ese actuar que ya está reconocido por las leyes para las autoridades administrativas o jurisdiccionales laborales, pues que estas autoridades tengan la transparencia, o que podamos nosotros como parte del proceso poder exigir una rendición de cuentas de que esas actuaciones se están apegando a derecho. Eso se refiere al principio de transparencia. El principio de autonomía e independencia, que van de la mano uno con el otro, se refiere a que estos tribunales administrativos, pero esos tribunales jurisdiccionales que dependen del Poder Judicial, tengan realmente una independencia y una autonomía de presiones económicas o de presiones políticas que pueda haber respecto del sector patronal, respecto del sector laboral o incluso respecto de los poderes legislativo y ejecutivo. A eso se refieren esos principios.
Estos 5 principios se encuentran, como dijimos, en la fracción 20 del artículo 123. Después tenemos en esa misma fracción lo que refiere a los centros de conciliación, los cuales serán la instancia previa antes de acudir a los tribunales laborales. Y estos centros de conciliación estarán facultados para llevar a cabo los procesos de conciliación. Esto con la intención clara de evitar que se continúe con el juicio o que incluso no se llegue o no se tenga que llegar al juicio y que ambas partes puedan obtener una solución al conflicto de manera más rápida, de manera más económica y incluso pues de manera un poco más equitativa, sin la necesidad de que se le dé la razón a una parte o a otra, porque en esta etapa de conciliación nos estamos refiriendo a una negociación que hay entre el trabajador y el patrón para solucionar el problema. Con estos centros de conciliación, el legislador sigue con la misma lógica que tenemos en el procedimiento actual. Es decir, que antes de que lleguemos a la audiencia de juicio en donde presentamos la demanda, damos contestación, hay un desahogo de pruebas, alegatos y hay una sentencia, hay una etapa conciliatoria. Lo único que hace es que la etapa conciliatoria se lo da a estos centros de conciliación que se convierten en órganos autónomos y el proceso jurisdiccional lo absorben los tribunales laborales que también forman parte de un poder judicial totalmente autónomo. Por lo que respecta a la fracción 21, nos señala sobre la obligatoriedad del procedimiento de conciliación para el patrón, imponiendo una sanción equivalente a 3 meses de salario por concepto de indemnización a favor del a favor del trabajador. Y esto lo hace para obligar o para forzar al patrón a acudir a este centro de conciliación en protección del trabajador, porque esto puede resultar más económico en dinero y en tiempo para el trabajador que pagarle los honorarios a un abogado que le lleve un juicio que a lo mejor puede tardar un año o más. Pero, a diferencia de la sanción que hay para el patrón, el trabajador que no desee asistir a estas juntas de conciliación, pues no se señala una sanción. Y simplemente esta fracción refiere a que si el trabajador no asiste al centro de conciliación, pues se tendrá por terminado la relación laboral con el patrón. Y por último tenemos la fracción 22 de este mismo artículo 123. Y esta fracción 22 sigue la misma lógica que se manejaba antes de la reforma. Y esta fracción nos habla respecto de la indemnización constitucional que tiene derecho todo trabajador cuando se separa de la fuente laboral sin responsabilidad para el propio trabajador o debido a una falta de probidad por parte del patrón. Esta indemnización a la que hace referencia la fracción 22 equivale a 3 meses de salario que se le tiene que sumar a la liquidación a la cual tenga derecho el trabajador cuando hay una separación de la fuente laboral. Entonces, con esto que acabamos de decir, tenemos claramente las bases del procedimiento laboral aquí en México posterior a la reforma del 2017. Tenemos también los antecedentes para los cuales fueron el origen de esta reforma y pues también tenemos cuál es la base o cuáles son los conceptos fundamentales para poder entender el procedimiento laboral aquí en México. Espero haya quedado claro. Cualquier duda que puedan tener me la pueden hacer llegar a través del WhatsApp, a través de la plataforma o incluso aquí abajo en los comentarios de este video. Que estén muy bien.